primeras lecciones, pero vamos viendo que ya la lección, sobre todo las 10 que vieron la semana pasada, del intercambio de vidas, pues está muy interesante. Ya vamos entendiendo de qué se trata este don de la divina voluntad, porque no es algo más de lo mismo. Y bueno, entendemos lo que ya hemos repetido mucho, que es algo muy, muy, muy misterioso, a donde se necesita toda mi fe de niño, de creerle a Dios, de vaciarme de mis conceptos, de mis ideas, porque pues son cosas muy misteriosas, que solo a la luz de la fe lo podemos entender y vivir como niños. Porque si nos cuesta trabajo entender ¿cómo quiero decir? No tanto entender, pero conocer que es la voluntad mía, la potencia de mi voluntad humana, la que emite mis actos. ¿Y eso cómo? ¿Cómo se lleva a cabo eso? O sea, está mi órgano por donde sale el acto, o se manifiesta el acto, ¿no? Pero ahora sabemos que sale desde la voluntad, la potencia de mi alma. Porque mi cuerpo, aunque tenga un corazón vigoroso, unas venas fuertes, qué sé yo, sin el alma es un cadáver, ¿verdad? Entonces, desde ahí, ese conocimiento así como del principio de raíz, no nos es fácil digerirlo, pues. Porque nadie nunca ha visto una voluntad también, ¿verdad? Todo es en la fe. Y entonces cuando aquí nos habla del intercambio de vida, que me voy a pasar por acá. Aquí que Jesús nos habla del intercambio de vidas, pues se nos hace todavía una luz más misteriosa, ¿verdad? Porque un intercambio de vidas pues se tiene que hacer entre dos, entre el creador y la criatura. Ni siquiera se puede hacer entre criatura y criatura, porque la vida pues es intransferible, ¿no? Entonces ese intercambio tiene que ser entre Dios y la criatura. Y tiene que ser intercambio, la criatura tiene que poner algo, aunque sea el 1%. Porque si no, no sería intercambio, sería una cosa unilateral. Y en Dios las cosas no se dan unilaterales. Él nos ha tomado en cuenta desde el principio, desde la encarnación, desde el decreto de la encarnación del Verbo. La gloria que Él quiere y merece recibir es la correspondencia de su amor. Entonces Dios no es solo. Dios necesita en quién poner su amor para ser correspondido. Y desde el Antiguo Testamento ya nos hablaba de esa alianza, ¿no? De tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. O sea, siempre Dios nos ha tomado en cuenta. Entonces, aquí en este don de la divina voluntad nos va enseñando Jesús que aquí la divina voluntad es obrante y la voluntad humana es cooperante, pero tiene que estar presente. O sea, la voluntad humana es importantísima. Decíamos que es la única potencia con la que nos podemos fundir, enchufar, diría Jesús en algún capítulo. Es con la única que nos podemos enchufar a la divina voluntad para lograr este intercambio. No nos podemos enchufar con la inteligencia o con la memoria o con los sentimientos, ¿sí? Tiene que ser ni siquiera solo con los conocimientos, sino que tiene que ser con la voluntad libre, ¿sí? Donde está puesto el libre albedrío. Entonces, por eso la voluntad humana es importantísima y tiene que ser cooperante, ¿sí? Entonces, pues eso es más o menos lo que vimos en la lección 10, ¿verdad? Sí. Y ahora continuamos en la 11. Los comentarios. Sí. Y por allá, Miguel, para que se extienda el sonido, ¿lees lo que dice Jesús?
Y lo que dice Luisa, pues tú, Belinda, ahí que estás cerquita. Bueno, hemos llegado. Hemos llegado muy lejos ya en el conocimiento de qué es la divina voluntad. Conocemos que se trata de un intercambio de vida. Comprendemos que es una santidad llevada a cabo entre dos, Dios y el hombre. El hombre es incapaz de llevarla a cabo por sí mismo, pues le falta la divinidad que debe poner en cada acto para desarrollar la vida divina. Y a Dios, sin la criatura, le faltaría la conquista de la voluntad humana y el acto creciente que se lleva a cabo por medio del obrar divino en esta. Sabemos ya que para entrar en esta santidad no hay puertas, no hay llaves, no hay guías. O sea que no se requiere de nada más que la decisión firme, no retractada, de querer vivir en ella, lo que presupone conocer que existe, que Dios la quiere dar y que la podemos recibir, y como lo que se llevará a cabo es una total incorporación de esta divina voluntad en nuestra vida misma, hacen su aparición algunos requerimientos: abandono y desapego. Abandono en Dios, pues si nuestra vida es ahora la misma divina voluntad que posee todo, que es la dadora de todos los bienes, ¿por qué estar ocupados en las carencias de la naturaleza humana que ya hemos dejado y no fijarnos en las enormes posesiones de nuestra nueva vida? Y esto ya desde el Evangelio nos viene sugerido. Primero buscad el reino y su justicia, y todo lo demás les será dado por añadidura. Aunque a este nivel lo que era dado se daba como providencia divina, y el hombre debía confiar plenamente en esta providencia, lo que resultaba desgastante. Y si no es así, se puede preguntar, ¿por qué no lo hemos hecho? El desapego es el que nada nos llame la atención, más bien que nada me haga desviar la mirada de Dios. No importa que se trate de bienes materiales o afectos morales, debemos abandonar todo por Él. Y esto también está marcado en el Evangelio. Quien ama más a su padre o a su madre que a mí, no es digno de mí. Quien pone las manos en el arado y voltea, no es apto para este trabajo, etc. Por lo tanto, no es nuevo, pero al igual que el abandono, hasta antes de la divina voluntad, se practicaba por medio de las virtudes, lo que significaba un enorme reto y un mayor sacrificio. Ahora, para vivir en este reino, se deben conjuntar estas actitudes, por lo que la pregunta es, ¿cómo hacemos para lograrlo? La respuesta es muy sencilla: tener fe. Fe, así es, y no se diga que estamos desmintiéndonos de que la práctica de virtudes no es necesario para llegar al reino. Se trata de una virtud teologal, que no se lleva a cabo por medio de actos humanos, sino que mejor dejemos que sea Jesús quien nos diga cómo. Luisa. Esta mañana Jesús continúa haciéndose ver de vez en cuando, participándome un poco de sus sufrimientos, y a veces veía al confesor con él. Y como él me había dicho que rezara por ciertas necesidades suyas, viéndolo junto con nuestro Señor, he comenzado a rogar a Jesús que le concediera lo que él quería. Mientras yo le rogaba, Jesús, todo bondad, se dirigió al confesor y le ha dicho: Pequeña nota. Todo el diálogo que sigue es motivado por esta petición que Luisa hace en favor del sacerdote. Recordemos que la petición nace de la carencia y que ésta es producida por vivir fuera del punto de origen donde Dios nos creó. Quiero que la fe te inunde por todas partes, como aquellas barcas que son inundadas por las aguas del mar, y como la fe soy yo mismo, siendo inundado por mí, que todo poseo, puedo y doy libremente a quien en mí confía, sin que tú pienses en lo que vendrá y al cuándo y el cómo y qué harás, yo mismo, según tus necesidades, me prestaré a socorrerte.
Pequeña nota. La fe, ahora conocemos que es Dios mismo, o sea, tenemos tanta fe en la medida que tenemos tanto Dios. No se trata de algo que debamos hacer, sino de algo que debemos poseer, y se posee a Dios en la medida que se conoce y se ama. Después, como Dios es la fuente de todos los bienes, estando en Él no se carece de nada, y será Él quien nos proporcione lo que sea conveniente tener, pero sin estar pidiendo ni pensando en el cómo o a qué hora. Lo que dice claramente que se debe estar total y absolutamente abandonados a lo que decidan. Después ha agregado Jesús: Si te ejercitas en esta fe, casi nadando en ella, en recompensa te infundiré en el corazón 3 gozos espirituales. El primero, que penetrarás las cosas de Dios con claridad, y al hacer cosas santas te sentirás inundado por una alegría, por un gozo tal que te sentirás como empapado, y esto es la unción de mi gracia. Pequeña nota. Viviendo sumergido en Dios, por fuerza las cosas de Él serán más claras, más entendibles, y el gozo que se despierta por llevar a cabo obras santas nos quitarán de enfrente el deseo de llevar a cabo obras que no lleven dicho gozo. Son 2 consecuencias de este primer gozo: conocer más claramente y penetrar en los arcanos divinos, y la alegría de obrar santamente. El segundo, es un fastidio de las cosas terrenas y sentirás en tu corazón alegría por las cosas celestiales. Pequeña nota. Refuerza lo anterior, y esto nos lleva a aún abandonar el gusto por lo que nos aprisionaba en la tierra. El tercero, es un desapego total de todo, y en donde antes sentías inclinación, sentirás un fastidio, como desde hace tiempo lo estoy infundiendo en tu corazón, y tú ya lo estás experimentando. Y por esto, tu corazón será inundado por la alegría que gozan las almas totalmente desapegadas, que tienen su corazón tan inundado de mi amor, que de las cosas que las rodean externamente no reciben ninguna impresión. He aquí la fórmula para lograr el abandono y el desapego. Permitir que la fe, Dios, nos inunde. Para llevarlo a cabo necesitamos conocerlo, lectura y vivencia. Esta es nuestra lección, dirigida a sumergirnos en Dios por medio de conocer sus verdades, recibir su misma vida a través del Santísimo Sacramento, la meditación, el diálogo constante con Él. Respecto a lo último, Jesús dice a Luisa: Lo que te recomiendo es el espíritu de continua oración, buscar siempre el alma, el conversar conmigo, sea con el corazón, sea con la mente, sea con la boca y hasta con la simple intención. La hace tan bella a mi vista que las notas de su corazón armonizan con las notas de mi corazón. Y yo me siento tan atraído para conversar con esta alma que no solo la manifiesto las obras ad extra de mi humanidad, sino que le voy manifestando algunas cosas de las obras ad intra que la divinidad hace en mi humanidad. Y no solo esto, sino que es tanta la belleza que hace adquirir el espíritu de continua oración, que el demonio queda golpeado como por un rayo y queda frustrado en las insidias con las que intenta dañar a esta alma. Vale la pena hacer notar lo que Jesús refiere como oración. Es una conversación del alma. No importa cuál sea el medio que se use, pero debe ser continuo. Así que aquí está un medio eficaz para lograr llegar al abandono y al desapego. Llevémoslo a cabo. Y aquí una nota también, la lectura sobre el espíritu de oración continua que recomienda Jesús a Luisa está decimos aquí la fecha para quien lo quiera buscar en su libro, es julio 28 de 1902.
Bueno, pues, ¿qué tenemos que comentar sobre esta lectura? Jesús no deja de darnos recomendaciones a lo largo de toda la obra de los escritos de Luisa. Nos va diciendo, nos va ayudando, nos va dando lucecitas, nos va dando tips. O sea, nos da las verdades, pero nos da las ayudas para recibir esas verdades y vivirlas. O sea, nos ayuda hasta en nuestra fe. En algún capítulo nos dirá que nos deja tocar con mano, ¿sí? Todo lo que Él nos va diciendo, como la divina voluntad, al irla llamando, pues está más cerca de lo que nos imaginamos, ¿sí? Y bueno, para ir logrando eso, pues tenemos que tomar en cuenta el desapego y el abandono. Así que sobre esas dos cosas, pues platiquemos. Son indispensables esas dos actitudes, ¿no? El abandono y el desapego. Si yo no me desapego de lo que tengo, de lo que soy, de lo que sé, de lo que conozco, etcétera, etcétera, si no me vacío de mi todo, pues no puedo ser llenada por el todo de Dios en el intercambio de vida. Tiene que ser un intercambio también de don. Yo le dono toda mi vida, toda mi voluntad humana a Dios para recibir su vida, el don de su voluntad divina en mí. O sea, en ese intercambio de vida tiene que ser así, un todo por todo. Entonces, si no hay desapego, si no hay abandono, pues no hay ese intercambio. ¿Sí? Así que comenten qué entendemos por abandono y cómo podemos llevarlo a cabo. El desapego sí queda claro, ¿no? Ir quitándonos todo lo nuestro, que es lo que va formando mi vida humana. Lo que quiero, lo que anhelo, lo que deseo, lo que espero, lo que me interesa, ¿sí? Lo que me conviene, lo que me acomoda. De todo eso se va formando mi vida humana. Por eso es necesarísimo desapegarme de todo si quiero que mi voluntad humana, mi vida humana disminuya, como dijera San Juan, para que vaya aumentando la vida de él. ¿Sí? Entonces, el desapego sí queda claro qué es, lo entendemos, ¿verdad? ¿Sí? Yo sé. Ah, bueno, gracias. Sí se entiende. Entonces, el abandono. A ver, vamos platicando. ¿Qué se entiende por abandono? ¿Dejarme así y ya no hacer nada? No, es la fe, es parte de la fe, es abandono, Exacto. es dejarlo en manos de Dios y confiar en Él ciegamente, ciegamente, y olvidarte. Por eso yo creo que, pues es curioso, ¿verdad? Pero una cosa te va llevando a la otra. Sí. Si tienes oración, crece tu fe. Uh-huh. Si crece tu fe, No sé. pues ya no te preocupas de las cosas del mundo. La grabada está aquí. Sí, ok. mientras estamos haciendo. Sí. Ya no te preocupan las cosas del mundo. Ajá, porque estás abandonada en Él. Entre más pues, lo conoces, más lo quieres. No puedes Más querer, confías en él. Claro, no puedes querer lo que no conoces. Entonces, Ni confiar en quien no conoces. Ajá. Entonces, pues son como pasitos que vas siguiendo en donde te vas enamorando y te vas enamorando al grado en que te sueltas. Uh-huh. Que te sueltas así, literal, ¿no? O sea, puedes confiar a lo mejor al grado que lo hacía, pues, María, o que lo hace, a ese grado nos está pidiendo y nosotros estamos viviendo en el mundo que nos mandan muchas cosas que nos atraen y nos clavamos a veces en esas cosas y se nos olvida. Entonces nos está pidiendo, voltea a mí y no más Sí. a mí. No, así es como yo lo entiendo. Uh-huh.
Sí, pues Jesús le dice en algún capítulo que no puede haber confianza verdadera en alguien si no hay humildad. Y no puede haber humildad, pues si no hay esa confianza, ese reconocer que yo soy nada. Confiarme como un niñito chiquito en manos de mi mamá o de mi papá. Tiene que haber esa humildad, y Jesús dice que la humildad en la criatura es reconocer tu nada. Y si reconoces que eres nada, Dios es todo, pues eso te ayuda a tener esa confianza para abandonarte, ¿verdad? Y tú ibas a decir Sí, algo. el abandono en la oración continua es algo que está transmitiéndonos mucho Dios nuestro Señor en los libros, y el estar en continua oración nos ayuda a ir desconectándonos de ese apego que tenemos, porque al final de cuentas, sin querer, nos distraemos, porque somos humanos, nos distraemos, que tenemos a lo mejor alguna preocupación y queremos pedir por eso, o simplemente andamos en nuestras cosas y se nos olvida estar en entrega total con Dios nuestro Señor, en oración continua. Y eso es donde nos insiste mucho, en estar ofreciendo nuestros actos, nuestros sentimientos. Ese es el abandono, que yo así lo entiendo. Sí, sí, cómo no. ¿El abandono? El miércoles pasado les decía que a mí se me figuraba como que el mundo es así como que un precipicio, ¿no? Y entonces yo estaba ahí parada y cierro mis ojos y me aviento, y entonces es el Señor el que me dice, ¿para dónde? Entonces me pasaba algo bien curioso la semana pasada, que yo decía, bueno, tengo que ir a Plaza Galerías, pero a lo mejor no se pudo y tuve que ir a Plaza Patria, y entonces en vez de estar renegando bueno, Señor, pues tú querías que estuviera acá en vez de acá, entonces cómo ir aceptando ese abandono de que a dónde quieres que yo esté. Claro, y el conocimiento es importantísimo, importantísimo, que nos ayuda pues a ese abandono, ¿no? Porque cuando yo voy conociendo que mi vida pues tiene una finalidad, que yo fui creada para vivir una vida semejante al Verbo encarnado, que lo que yo estoy viviendo ahorita, después de conocer la historia del hombre, de nuestros primeros padres, Adán y Eva, lo que Dios había querido para todos nosotros, y que a la hora que fueron puestos a prueba, pues al no pasar la prueba, interrumpieron el proyecto de Dios para nosotros. Pero ahorita adquirimos el conocimiento que Dios nos está llamando a través de los libros del cielo que escribió Luisa Picarreta, para que regresemos al orden, puesto y finalidad para la cual fuimos creados. Entonces, ¿qué estamos entendiendo también? Que si Dios decretó poner una vida divina en cada acto de criatura, hecho por la divina voluntad, y que ahorita nos están dando ese don, que Dios lo quiere dar y nosotros nos da la capacidad de recibirlo y vivirlo, y también vamos entendiendo que estamos viviendo una prueba, que toda nuestra existencia aquí en la tierra no es otra cosa que una prueba, como la prueba de Adán. Pues la estamos viviendo nosotros día con día, a lo mejor instante con instante. Es esa prueba de todo lo que nos va diciendo Jesús. Si nos está llamando a regresar al orden, puesto y finalidad para la cual fuimos creados, pues es lógico que el enemigo también tenga el permiso de estarnos tentando a salirnos de ahí, a mirarnos a nosotros mismos, y son tentaciones tan sutiles. Las primeras recomendaciones de Jesús desde el volumen 1, primeras lecciones, son: con un ojo mírame a mí y con otro a todo lo que te rodea, ¿sí? Te recomiendo el espíritu de oración continua, conversa conmigo todo el tiempo, ¿sí?
te recomiendo que no te mires a ti misma tampoco porque te sales, ¿sí? Te sales y te das cuenta como Adán y Eva que estaban desnudos, que necesitaban ropa, que necesitaban comer, lo que leímos ahorita en la lección. El pedir está hablando de tener una carencia y la carencia solamente se da en la voluntad humana por habernos salido del orden primero. Entonces, si vamos entendiendo todas estas cosas, de que Dios nos propone un intercambio de vida, entonces, ¿qué es lo que estoy viviendo? Que la gloria que Él merece recibir es la correspondencia a su amor. ¿Se fijan? La divina voluntad es darle Dios a Dios, esa es la correspondencia en equidad justa, ¿no? Busquen el reino de Dios y su justicia, de darle lo que Él merece, y lo demás se nos dará por añadidura. Entonces caemos en la cuenta porque Jesús le dice, por ahí del volumen 25, si no me equivoco, que estamos en la misma posición que Adán, tenemos las dos voluntades obrantes, y yo con mi libertad escojo en cuál voluntad voy haciendo mis actos, si en mi voluntad humana haciendo lo que quiero, o con la voluntad divina haciendo lo que Dios quiere. Pero es una prueba constante, constante. Entonces al final de cada día nos podemos preguntar, ¿pasé la prueba o no? Hoy la llevo, la prueba de este día. Dice Jesús en Lucas 11, después de enseñarles el Padre Nuestro y que venga el reino, si se acuerdan, Jesús dice, busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás se les dará por añadidura. Y más adelantito dice de los pajaritos, ¿se acuerdan? Y dice, bástale a cada día su propio afán. Es decir, cada día que vivimos, antes de dormir, vamos entendiendo que es nuestra muerte ensayada. Cada que dormimos, no hagamos caso, no hagamos caso. Cada que dormimos es un ensayo de mi muerte, ¿sí? Entonces, por eso Jesús dice, bástale a cada día su propio afán. Y ese afán de cada día, ahora vamos entendiendo que es el acto preventivo que hago con mi voluntad humana, mi potencia de mi voluntad, que es la única que se puede enchufar a la voluntad divina. Y entonces, ese afán de cada día es el que no hay que perder de vista. Es una oportunidad para ir haciendo ese intercambio de día cada día. Es el afán de cada día. Y irnos dando cuenta de ir adelantando cada día. O sea, cada día que pasa, ir viendo cómo vamos en nuestras materias, ¿verdad? En la materia, si la pasé, si no la pasé. Y Jesús, Maestro Divino, va a ir viendo individual, personalmente, en qué materia andamos fallos. Y en esa materia nos va a ir poniendo más tarea. Sí, se va entendiendo, ¿no? Sí. Y eso ese conocimiento nos va a ayudar al abandono. Al abandono. El saber que no estamos aquí en la tierra para hacer logros materiales o de lo que sea, Estamos para estar viviendo los actos que Dios quiere poner su vida divina en cada uno de nuestros actos, y ver que cada día adelantemos más en eso, que no nos distraigamos, que no se nos escapen actos, y que cada día seamos menos intermitentes, que eso es muy difícil, pero estamos conscientes que somos intermitentes. O sea, entramos, salimos, que cada día adelantemos un poquito más en eso. Y si estamos conscientes de que es una prueba nuestra existencia, y una prueba que se repite cíclica, día con día, cada día que amanecemos, es una nueva oportunidad de pasar la prueba de ese día. Bástale a cada día su propio afán. Y así ahí la llevamos
hasta que llegue un momento en que nos hayamos habituado a llamar a la divina voluntad, a poner su vida divina en mis actos cada vez más constante. Y pues ahí se irá formando ese intercambio de vida hasta que lleguemos a tener pues el don, ya no en préstamo, sino en propiedad, ¿verdad? Y entonces ese conocimiento nos va a ayudar a abandonarnos, porque ya no voy a tener el peso encima de mi cabeza de que antes que me muera tengo, ¿qué decían antes? Escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo, ¿no? O sea, quitarnos de esas metas. O sea, de llegar a tener una casa de no sé cómo y el carro último modelo. Esas cosas ya se van a difuminar con el segundo gozo. El primer gozo es esto que estamos conversando. O sea, nos ayuda a penetrar en las cosas de Dios con claridad, en el proyecto que Dios tuvo para mí y que ahora, aquí y ahora, me está dando la oportunidad para alcanzar esa meta. Cosa que no pudieron antes de Luisa nadie. Ese es el gozo de penetrar las cosas de Dios con claridad, de darnos cuenta que nuestra vida se le quitan muchos pesos. Jesús nos va haciendo ligeritos en la vida. Ya se me olvida, tengo que lograr hacer una carrera, tener una casa, tal éxito y esa es mi meta. No, olvidémonos. Eso nos quita la oportunidad del abandono. Vivir, trabajar para la gloria de Dios, como dijera San Pablo, sí, pero bástale a cada día su propio afán. Y eso nos va a llevar al segundo gozo, de sentir fastidio por las cosas, los triunfos, las metas, los éxitos, los logros en el mundo. Acordémonos que Jesús mismo dijo, mi reino no es de este mundo, ¿sí? Y acabo de leer una frase hermosa en María Valtorta, en que Jesús dice que se queja con algunos que no quieren ser salvados, no quieren ser purificados, no quieren ser limpiados. Dice, no importa. Así una frase muy contundente, ¿no? No importa. Yo seguiré trabajando para salvar a los que quieran ser salvados, a los que aunque viven en el mundo, no sean del mundo, me amen como yo quiero ser amado. O sea, más o menos así, no me lo aprendí textualmente de memoria, pero esa es la idea, ¿no? O sea, la idea es que si conocemos el proyecto de Dios para nosotros, que si nos lo está planteando, nos lo está dando a conocer, pues que no lo defraudemos. Como naturalmente un hijo quiere que su papá se sienta orgulloso de él, bueno, pues nosotros también, pensando en eso, si Dios Padre tuvo ese proyecto para mí y me está dando todo lo que yo necesite para cumplir su expectativa, pues hacerlo, si nos lo da todo, ¿no? Y bueno, y ese tercer gozo que nos ayuda para ese abandono, pues que nos va quitando el apego a todo, especialmente al apego a mí mismo, que es el más difícil de quitarnos, ¿sí? Y entonces, cuando ya vemos con claridad las cosas de Dios, su proyecto de Dios, se nos quitan pesos de encima. Entonces, ¿qué voy entendiendo? Que debo vivir el día. Bástale a cada día su propio afán, ¿sí? Con que yo cumpla cada día lo más que pueda, que no me distraiga, que no me disperse, que no desconfíe, que me recuerde yo de pedirle a Jesús, a la divina voluntad, que ponga su vida divina en cada acto mío, para que mi vida humana disminuya y la de Él crezca. Ese va a ser el mejor logro
de cada día que vamos a vivir. ¿Sí se entiende eso? Eso es importantísimo y nos quita mucho peso de encima, ¿sí o no? ¿Sí se entendió? Yo tengo dudas. Por ejemplo, en mi caso, me cuesta trabajo balancear mi tiempo. Yo creo que es algo normal, bueno, cuando menos a mí eso... Sí, sigue, adelante. Sí, a mí en lo personal me cuesta mucho trabajo dividir, o sea, repartir o balancear mi tiempo. Luego, por un lado, pues los papás necesitan cariño de uno, la esposa necesita cariño de uno, los hijos necesitan cariño de uno necesita pues hacer sus cosas que le hace sentirse bien, entonces es un poquito complicado y luego eso, pues obviamente en todo eso hay que involucrar a Dios nuestro Señor y en lo personal me cuesta trabajo, se ve muy bonito, cuesta mucho trabajo. Pues es lo que decíamos en un principio, que divina voluntad, vivir en la divina voluntad es el misterio más grande que puede haber para la mente de la criatura humana. Imaginarse, aceptar, creer que todo un Dios, que es el mar inmenso, pueda entrar en la gotita que soy yo, criatura. Y sin embargo así es, porque Él lo dice y Él es la verdad. ¿Sí? Es un misterio muy grande que se requiere de mi fe. Por eso, si yo no me abandono, si yo no conozco, no amo. Si no conozco a Dios, pues no lo amo. Si no lo amo, pues no voy a confiar en Él. Y si no confío en Él, pues ¿cómo me voy a abandonar? Entonces, por eso todo tiene un principio. Y en Juan 17:3, pues nos dicen muy claro, la vida eterna es que te conozcan. Mientras más conoces, más amas. Si amas, confías. ¿Sí? Y si confías, te puedes abandonar. Entonces, en un principio es dificilísimo, Alex, muy dificilísimo. Ni te estreses. Yo pienso que cuando empezamos con esto a todos nos pasa lo mismo. Ay, ¿cómo me voy a abandonar? Si tengo esta enfermedad, yo tengo que ir al médico, yo tengo que buscar esto, lo otro. No me puedo abandonar. Nos es sumamente difícil entender el abandono. El olvidarte de ti mismo, más difícil. Contigo has vivido toda la vida. ¿Cómo te vas a olvidar de ti? No, y aparte a veces somos egoístas. No, bueno, en mi caso soy muy egoísta. O he sido muy egoísta porque pues muchas cosas las hago por estar contento. Así es. Por sentirme bien. Sí. Pues sí, pero otra vez, Alex, el principio de este don de la vida eterna es el conocimiento. El conocimiento de Dios es la vida eterna. Es decir, la eternidad es el conocimiento así, para acá y para allá. Una vez que empiezas a conocer, empiezas a amar. Cuando amas, confías. Y cuando confías, te puedes abandonar. Entonces, cuando vemos que es dificilísimo el abandono, hay que revisarnos lo que tú acabas de hacer. O sea, ¿por qué no me abandono? Porque no estoy confiando. ¿Por qué no estoy confiando? Porque no estoy amando. ¿Y por qué no lo amo como yo lo quisiera amar? Pues porque me falta conocerlo más. Porque tengo una idea de un Dios, a lo mejor, pues no injusto, pero sí iracundo, castigador, que tiene sus consentidos, etcétera, etcétera, que no se acuerda de mí o no me mira a mí porque soy una pecadora, etcétera. Es hasta desapegarnos de mis conceptos. Tenemos que aprender a tener una concepción inmaculada de Dios.
una concepción inmaculada de Dios. Porque, por ejemplo, me venía, tantito para terminar, me viene a la mente una idea un poquito generalizada, porque han sido varias personas las que lo han comentado, que como Dios tan bueno, que se supone que es todo bondad, permitió el diluvio, o no lo permitió, lo mandó, el diluvio en que murieron tantas personas, niños. Uno de los chiquitos me preguntó, ay no, qué crueldad, qué sufrimiento, a él lo que le apuraban eran los animalitos. ¿Cómo fue que hasta los animalitos qué culpa tenían si ellos no tenían pecado? ¿Cómo fue que hasta todos ellos se ahogaron? Eso que nos va haciendo ir adquiriendo un concepto erróneo de Dios. ¿Sí? No nos cuadra en la mente el Dios Yahvé de los ejércitos del Antiguo Testamento, que de repente cuando entraron a la tierra prometida, después de ser liberados de Egipto, los hebreos, Dios les mandó a matar a todos los edomitas. ¿Sí se acuerdan de eso? Eso no te cuadra, la verdad, ¿sí o no? Honestamente. Tú dices, ay, ¿cómo? Luego cuando Moisés subía al monte, al Sinaí. Ajá. Y que todos los que se acercaban, si se acercaban, los tenían que matar a pedradas. ¿Sí se acuerdan? O sea, porque se acercaban al monte santo y no eran dignos de acercarse. O al que tocara el arca de la alianza también tenía que ser matado. O sea, hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que si no entendemos el proyecto que Dios tuvo para el hombre, perdónenme la expresión, pero pobre Dios, ¿cómo lo tratamos? ¿Sí o no? Y es una cosa natural, a veces uno no se atreve a decirlo, pero lo piensa. O escuchas a personas decir, ay no, el Antiguo Testamento, qué barbaridad. No te cuadra, no puedes conciliar al Yahvé de los ejércitos con el Padre de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Piensas que son personajes diferentes. Y cuando vas entendiendo, vas comprendiendo, vas conociendo a Dios, se te empiezan a caer esas escamas como a Pablo, que lo hacía perseguir a Cristo, creyendo que le estaba dando la gloria a Dios. Entonces, por eso es importantísimo el conocimiento. Conforme vas conociendo los libros de cielo, claro, con el Evangelio, con las Sagradas Escrituras, Dios promete lo que cumple y lo acabamos de leer para que nos lo llevemos de tarea. Yo esa verdad me la aprendí textualmente. Dice, déjate rodear por la fe que soy yo. Así como una barquita se deja rodear por el agua por todos lados. Sí. Y te concederé 3 gozos a tu corazón. Y dice gozos, no dones. ¿Por qué dice gozo? Porque nos causa gozo el penetrar las cosas de Dios con claridad, de decir, ay, pues de veras, no era como yo estaba difamando a Dios. ¿Sí? Entonces el conocimiento nos hace, el conocerlo, amarlo. Si lo amamos, vamos a confiarnos en Él. Y si confiamos en Él, pues entonces ya no nos costará trabajo el abandono. Pero en un principio, pues nos pasa todo eso que estás diciendo. Pero síguelo conociendo, es un proceso. Acuérdate, esto no es mágico. Es un proceso y poco a poquito Dios te va a ayudar. Dios nos ayuda, nos da ayudas, pero de sobra. Al que quiera, como Él mismo dice, al que pida, se le dará. Al que busque, encontrará. Y si se fijan, al final de esa frasecita que dice, porque
¿Quién de ustedes, padres pecadores, si le pide a su niño un pan, le va a dar una piedra? O si le pide un huevo, le va a dar un escorpión. Conti más vuestro Padre que está en los cielos no les negará a nadie el Espíritu Santo si se lo piden. Véanlo, lo dice al final. Y esta obra de los libros de cielo, de divinizar al hombre, pues es la obra del Espíritu Santo. Entonces, nada más es cuestión que conozcamos, que vayamos conociendo, que le creamos a Dios, que nos hagamos como niños, que nos abandonemos en Él como un niño pequeño y nos concederá esos 3 gozos, que por lo regular es lo que nos impide a entrar a vivir en la divina voluntad. Si no conozco a Dios, eso me impide, porque tengo un concepto equivocado de Él. Si no me desapego de las cosas del mundo, eso me impide, porque estoy más ocupado en conseguir las cosas del mundo que en conocer a Dios. Y el tercer gozo, que es el desapego de todo, incluso de mi persona, lo que ahorita tú estás refiriendo. Entonces, pues Jesús nos va dando el remedio para todo. Nada más es cuestión que nos dispongamos. Guille, Ay, perdón. Fíjate que yo me sentía al principio, bueno, todavía estoy en principio, ¿no? Me ayudó mucho cuando sentía eso que dice Alex, el leer a María Valtorta, porque sí, yo no conocía al Dios, o sea, en los libros al Dios hombre. Conoce la divinidad. Y así me sentía como tú, como que, ¿qué onda? ¿Quién es este? Cuando empecé a leer lo de María Valtorta, te enamoras de Dios como hombre. Claro. Entonces empiezas a entender todo ese sí, que estás diciendo. Sí. Entonces, a mí me sirvió leer María Valtorta al mismo tiempo que Libros del Cielo. Porque miren, María Valtorta es contemporánea más o menos de Luisa. María Valtorta tiene muchas similitudes con Luisa, ella también estuvo en cama. A María Valtorta Jesús le da visiones como en una película, pero con tantos detalles, en una película de alta definición, porque te menciona hasta los adornitos del cuarto donde entró Jesús, o las hierbitas, o sea, María Valtorta habla y da a conocer por las visiones que Dios le permitió del Dios hombre, el verdadero hombre. Y en Luisa Picarreta, Dios te da a conocer por medio de sus escritos al verdadero Dios. O sea, en Luisa es por dentro y en María Valtorta por fuera. Pero efectivamente, ¿verdad, Julia? Te enamoras, te sirve para amar más a Dios, lo vas conociendo más, porque es el Evangelio, pero como con extensiones, como con esos libros de los niños que los abres y se va abriendo más cosita, así abres el Evangelio, pero se va extendiendo. Y vas entendiendo que el Evangelio está sintetizado. Y con María Valtorta es el mismo Evangelio, porque ahí lo vas reconociendo, pero así, extendido hasta en los más pequeños detalles. Y eso te hace enamorarte mucho de Jesús. Y cuando te enamoras de Jesús, te vas olvidando de ti. Entonces, eso nos va ayudando. Gracias. Tengo un conflicto. A ver. Mira, lo platicamos alguna vez cuando nos reunimos en el taller los jueves. Y ahorita, en la banda, mira, no, más bien, bueno, la duda es, Jesús menciona la oración, estar en continua oración, pero me conflictúa el hecho de, por ejemplo, el orar es platicar con Él. Para mí, en mi concepción, yo platico con Él, y dentro de lo que platico, pues también platico de mis problemas, ¿verdad? Como debe ser, pues sí. Y entonces entre mis problemas, pues se me sale hacerle peticiones. Y yo sé que en divina voluntad, pues tienes que abandonarte a su voluntad,
y habíamos hablado que ya no pides. ¿Cómo hago eso? O sea, entonces por no pedir, me frustro. A ver. Porque estoy platicando y pues tengo necesidades y yo sé que puede con todo. Entonces, en mi fe termino pidiendo. Fíjate lo que acabas de decir. Tengo necesidades. Mira, igual que con Alex, esto es un proceso. Es un proceso, no es mágico. Y es un proceso lento, como el proceso de una semillita que la pones en una macetita y te tienes que esperar, que se te hace eterno a que salga el primer brotecito. Pues es igual. Todo esto, por eso les digo, es muy misterioso, pero es verdad, ¿sí? Si tú dices, tengo muchas necesidades, y te analizas lo que estás diciendo, estás en voluntad humana. Lo acabamos de leer en esta lección. Dice que la necesidad habla de una carencia, y que la carencia solo está por habernos salido de donde debíamos de estar, porque Adán no necesitaba nada. Por eso en Adán no hay oración, si te fijas. Dios no le da ni leyes, ni Adán hace oración, ni le enseña oración, ni nada. ¿Por qué? Porque al vivir en la divina voluntad lo tiene todo. Tiene la vida de Jesús en él, y la vida de Jesús es todo, es plenitud. Entonces, cuando vamos reconociendo que tenemos necesidades, en automático estamos en voluntad humana. Porque Jesús le dice a Luisa, el alma que vive en mi voluntad no debe pedir nada, porque teniéndome a mí lo tiene todo, no necesita nada. Bueno, la necesidad a lo mejor la seguiré teniendo, pero ya no me va a golpear o ya no me va a preocupar, mejor dicho. Así es como debemos de estar. O sea, un ejemplo, a lo mejor necesito dinero, pero no me está preocupando. O sea, entonces, como no me preocupa, estoy abandonada, pero eso no remedia que no lo tenga. Me doy a entender. Mira, sí, cómo no, pero otra vez, y mira, es un proceso, de veras, y tengámonos paciencia. Si Dios nos tiene paciencia, pues nosotros debemos hacerlo igual. Pero Jesús lo dice clarito, Lucas 11, desde que le dicen, maestro, enséñanos a orar. ¿Cómo no? Y empieza con el Padre Nuestro. Y al final les dice eso de busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás es, si todo lo demás se les dará por añadidura. En una de las cartas, Luisa dice que ella escribe ya cuando termina de escribir los libros, ella dice que el divino querer promete al alma que quiera vivir en la divina voluntad que nada le faltará ni para el alma ni para el cuerpo, que la creación toda le pondrá la mesa. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos entendiendo? Busquemos el reino de Dios y su justicia. Su justicia es que reciba esa correspondencia de amor que nos llega. O sea, Él quiere que le correspondamos como dejó de corresponderle a Adán cuando pecó. Nos está dando el don para eso, para que le demos la gloria completa y cumplida por mí y por todas las criaturas pasadas, presentes y futuras. Si estamos haciendo eso convencidas y con fe, todo lo demás se nos dará por añadidura y nos dejará tocar con mano sus milagros. De verdad, de verdad. Él nos irá dando esos gozos si le creemos. Y es un buen hábito borrar de nuestra mente el necesito. Mejor verlo de otra manera. Jesús, tú me conoces, tú conoces mi vida, lo que soy, lo que tengo, lo que quiero ser.
cómo quiero vivir, que no quiero defraudarte. Ahora que yo sé que tú quieres poner tu vida en mis actos, pues yo estoy para eso. Y de lo que tú ves de necesidades a mi alrededor, lo pongo en tus manos. A mí lo que me interesa es darte lo que es justo para ti, sin estar mencionando necesito. Él lo sabe antes de que tú se lo expreses, pero en un acto de fe, tú dile, teniéndote a ti, no necesito nada. Tú pon el orden que se necesita en lo que yo estoy haciendo y listo. Es cuestión de mentalizarse, pero creerle a Jesús. Esa es la clave. Por eso Él dice, déjate rodear por la fe que soy yo. ¿Sí? Y yo te concederé pues esos 3 gozos. Y dentro de los gozos pues va a ser proveerte de lo que Él ve que está haciendo falta para que tú vivas lo que haces, pues. Sí, es bien importante eso. Porque alguien me decía en un grupo, ay, pero si todavía no vivimos, ¿se acuerdan ustedes? Si todavía no vivimos en plenitud, pues tenemos chance de pedir. ¿Se acuerdan? Que nos echamos ahí un rollo. Es que eso es, con todo respeto, pero es hacernos tontos solos. Porque si voy a estar esperando ya no pedir hasta que viva en plenitud, pues ahí me van a hallar. ¿Saben cuándo voy a vivir en plenitud? Si reconozco que necesito cosas y que puedo pedir, pues nunca. Mejor hacernos como niños y decirle a Jesús eso. Quiero vivir en tu voluntad y sé que teniéndote a ti no me hará falta nada, nada. Y si acaso hiciera falta algo, pues tú lo proveerás. Porque si yo me doy mis escapaditas a mi voluntad humana para pedir, pues nunca voy a avanzar. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Sí? Oye, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo pedir? Y se os dará. Lo que estamos diciendo, Elenita querida, lo que estamos diciendo, que Él, después de hablar el Padre Nuestro y todo eso, de quién de ustedes, padres, le van a dar una piedra a uno de sus niños y le pide pan. Dice, contimás vuestro Padre que está en los cielos, no les negará a nadie que, Elenita. Blanca, ahí siempre te cambio el nombre. ¿Qué? Dice, contimás vuestro Padre, así como ustedes padres malos no saben hacer eso, contimás vuestro Padre que está en los cielos, no les negará ¿qué? El Espíritu Santo a quien se lo pida. Es que muchas personas que toman como paro esa frase de Jesús, ay, claro que podemos pedir si Él mismo dijo, pedid y se os dará, ¿verdad? De ahí se agarran de esa frase, pero no acaban la frase completa, que dice, porque contimás vuestro Padre que está en los cielos, no les negará el Espíritu Santo a quien se lo pida. No dice, no les negará nada de lo que pidan. Si te fijas, léelo en Lucas 11. ¿Sí? Dice, no les negará el Espíritu Santo. Y esta obra de la divina voluntad es del Espíritu Santo. Entonces no nos podemos dar escapaditas para estar pidiendo. Ni que me quiten esta enfermedad, ni que nada. Mejor hablar de la conversión de las personas. ¿Sí? Eso también es pedir, ¿no? Pedir una conversión, o sea, yo iba a comentar eso, en pedir gracias, o sea, en decir, yo soy una nada y quiero que doblegues mi voluntad, me ayudes a ser mejor, a ser como tú quieres que sea, eso también es pedir. Entonces, pero mira, es lo que no estoy pidiendo algo egoísta para mi beneficio, si no quiero una casa, o sea, no estoy pidiendo nada material o humano, estoy pidiendo algo para mí humana, pero a ver, ahorita divina. Jesús nos va a ir diciendo poco a poquito, lo vamos a ir viendo,
que lo único que debemos de pedir es que venga el reino. Si yo rehago los actos de todas las criaturas, lo único que pedimos es que venga el reino. Y ofrecemos extender el reino junto con Jesús. Eso nos toca a nosotros, extender el reino. Pedir, por ejemplo, estoy refiriéndome en lo que antes veíamos, ¿no? Como pedir la conversión, ahora se traduce en venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra de mis hijos. O sea, que les llegue la conversión. ¿Sí? O sea, no es pedir, o sea, una carencia, es pedir que venga el reino. Ajá. A ver, yo quería comentar también. ¿Sí te queda claro? Sí. Bueno, sí, porque mira, Jesús nos lo va a ir diciendo cada vez más clarito. Y tantito, Moni, te vas enseñando eso de no pedir en todos sentidos, porque otra vez, lo que decíamos en un principio, si nos va cayendo la luz, el 20, si Dios nos concede penetrar sus cosas con claridad, que estamos viviendo un tiempo de prueba, nuestra existencia es un tiempo de prueba. Si nos tocó conocer este don y vivir este don ahorita y aquí, la prueba es, pues, no darle vida a mi voluntad en todo, ¿sí? Esa es la prueba por la que se me va a estar pasando cada día, que no use mi voluntad, que esté atenta nada más a la voluntad divina y al amor, ¿sí? Si yo me pongo a pedir, pues me estoy retrocediendo a pasarme a la voluntad humana, ¿sí? Y si yo ya tengo esa idea de que es una prueba constante mi existencia aquí, pues, no sé, voy a ir entendiendo que no necesito, que si me viene una enfermedad, fue lo mejor de lo mejor de lo mejor que Dios, sabiduría infinita, increada, quiso poner en ese intercambio de vida para mí en este instante, ¿sí? Que si me viene una racha económica atravesada ahí, no pensar otra cosa, ni pedir, ni sentir que estoy en necesidad, sino creer que es parte del intercambio de vida, que Dios, Jesús, decretó que en este momento, en este tiempo, pues, viviera yo esa situación para ver si paso la prueba, si sigo siendo fiel. Que me llega otra situación moral, qué sé yo, pues igual todo es necesario para mi prueba de cada día. Entonces, por eso no debo pedir. Miren, una cosa que hay que grabárnosla tantito, pero así bien clarita. Si yo le creo a Jesús en el intercambio de vidas, si yo le creo y le di mi sí, y estoy consciente que cada día se va haciendo ese intercambio, acto por acto, etcétera, etcétera, todo lo que me suceda, y todo es todo lo que me suceda de aquí en adelante, todo es voluntad de Dios para mi intercambio de vida. Todo. Jesús dice que todo Él lo conduce para traernos al estado de vida que nos quiere. Y es ese intercambio de vida. Entonces, por eso no se vale pedir en nada. Más bien tomar. A ver, estoy teniendo una situación, pues tomo la paz de Dios y me envuelvo con ella. Y difundo esa paz a todos los que, como yo, estamos viviendo esto, ¿no? No, nada más yo quería apuntar, ahorita que estabas mencionando, ¿no? Decir, bueno, es que yo te pido que vengas a reinar en mí, que la divina voluntad venga a mí. Yo estaba recordando una frase que dijo el doctor Tomasini en el último retiro, fue en la primera, creo que fue en la primera o la segunda plática, y que a mí se me quedó muy grabada,
Y él dijo, a Dios se le pide dando. Cuando yo digo, es que yo te pido que vengas a reinar en mí, es que yo pido que tu voluntad reine en mí, la divina voluntad reine en mí, venga. Por esto mismo de la conversión y de toda la cosa. Sí, sí es cierto que le estoy pidiendo. Pero para poder pedir eso yo tengo que dar primero. Yo te doy, Señor, mi voluntad humana, me vacío, te doy mi nada y ahora sí que venga tu todo. Yo pienso que así sí es válido pedir. Pedirle a Dios que venga a reinar en nosotros. Dando tu fe. Dando, o sea, exactamente. Creyéndole. Sí, sí, Adrianita. Eso es bien importante y comprendemos que es un proceso para que no nos estresemos ni nos desanimemos. Es un proceso que el ritmo, pues Dios sabe cómo lo va llevando en cada alma. Pero de que Dios dice que no pidamos, no hay que pedir, ¿sí? Hay que abandonarnos aún en la necesidad de pedir. Decirle, Jesús, tú ves todo lo que hay a mi alrededor. Me abandono en ti, tú resuélvelo. Y listo. Pero dando, como dice Luis Miguel, dando mi fe, mi fe de que te creo, Jesús, lo que me has dicho. ¿Sí? Te creo que el intercambio de vida se está llevando a cabo ya efectivamente en cada día que yo vivo. Te creo en que estás trabajando en mi alma, que no estoy estancada, que no estoy abandonada por ti. Te creo, te creo, te creo. Y entonces Él nos va a conceder esos 3 gozos. Y vamos a tocar con mano. Vas a verlo. Nada más la cosa es abandonarte, creerle, abandonarte y desapegarte. Desapegarte. Y tantito, bueno, acá antes. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con 2 situaciones? Una de ellas, a la hora de que estamos haciendo la oración en la mañana con los niños y que los niños ya en automático y piden por el abuelito y piden por el abuelito. Sí. Esa es una. Y la segunda, hasta en la misa, y te pedimos por el Papa y te pedimos por aquí. ¿Qué hacemos con esas Es que todo eso viene de redención, de las prácticas de redención. La redención no termina así tajantemente y ya quedó atrás, no, todos vivimos nuestra redención todos los días, por eso vamos a los sacramentos, en fin, las cosas que van a ir cambiando es eso, el no pedir. Por ejemplo, si ustedes les van enseñando a sus niños justamente de pues moderar su oración ya de otra manera, por ejemplo, en la iglesia, en silencio, ustedes pueden decir lo que vayan pidiendo por ella y por todos. O sea, irlo haciendo universal. Lo que van pidiendo, tú irlo como rehaciendo, como se rehacen los actos, rehaciéndolo en modo universal. Y eso lo vamos a ir haciendo en automático, porque llegará un momento en que ya no te quedas indiferente. En automático rehaces ese acto, instantáneamente conforme lo vas oyendo, lo vas rehaciendo y ya queda como Dios quiere. Y a los niños pues irles educando, irles enseñando. Tienen el librito, ¿no? De irles enseñando por ahí. O si quieren pedir por la salud del abuelito, nada más dile, y por todos los abuelitos y abuelitas que han existido, existen y existirán. O sea, ayudarlos a no hacer las cosas exclusivas o egoístas, sino universales, ¿verdad? Y te digo, es un proceso, también es un proceso. Y se va a prolongar un poco la oración de la mañana. Va a acabar. Te pido por los papás que hubo. Fíjate, yo antes de conocer Divina Voluntad, ¿te acuerdas, Willy? Yo tenía como mi pergamino así en mi mente.
por fulanita, perenganita, y que no se me olvidara. Y cuando me enteraba que alguien pues tenía alguna situación, pues ya la iba agregando. Y al final le decía, y Jesús, todo lo que te pido para mí, en la misma medida, la pido por todos ellos. Yo decía, lo que te pido para mí, te pido para ellos, y lo que te pido para ellos, te pido para mí, para que la cosa fuera justa, ¿no? Te digo que divina voluntad nos quita pesos de encima. A mí medio me estresaba olvidarme de alguien. A mí me pasaba así eso muchísimo. ¿Verdad? Muchísimo. Te quitan un peso de encima. Ahora ya no tienes que tener presente a las 1000 gentes que te piden que pidas por ellos. Te quitan un peso de encima, todo lo hace Jesús. Tú nada más te dispones. Es lo que comentamos con el giro, ¿no? Ya exactamente deja de haber particularidades. Sí. De decir, no, es que por esta persona y por esta y por esta. Y lo comentamos que nos vamos fragmentando en tantas cosas y luego uno se angustia porque ya se le olvidó a alguien. Sí. Y la belleza del giro es que ya con una oración ya le pegaste a todo, le agarró a todo, incluso las situaciones malas, también las malas noticias que escuchan del mundo. Y esa es la paz que da nuestro Señor. Creo que al menos a mí me pasa muchas veces que se me cierra el mundo cuando el cielo permanece abierto. Exacto. Y es que tenemos que voltear al cielo. Bien. Es lo que comentaba el Miguel, yo no sé el retiro, pero algo que comentó el doctor Tomasini es que qué cosa más grande puede haber que tú entregues tus dones para recibir al donador. Exacto. Eso. Ya lo tienes todo. Así es. Entonces ya Jesús en su humilde sabiduría va a saber él, pero que sea siempre su voluntad. Así es. Sí, Jesús le dice a Luisa, el alma que vive en mi voluntad solo desea, añora, anhela 2 cosas, mi voluntad y el amor. Nada más, nada más. Ya no podemos pedir más nada porque teniéndolo a Él, pues lo tenemos todo. Y es difícil, por eso Jesús nos pide que le creamos. Y si te vuelves a leer esa lección, Adriana, pues vas a encontrar cosas, más luces. A lo mejor conforme lo vamos leyendo, nos distraemos. Yo les quiero, bueno, Jesús en mí les quiere pedir algo que nos ha dado un buen resultado en otro grupo, en el del expiatorio, por ejemplo. La lección que nos sigue, que es la 12, la podemos leer 3 veces en esta semana que viene. No nos lleva arriba de 15, 20 minutos. Y 3 veces, es decir, un día sí, un día no, un día sí, un día no, para no quitarle tiempo tampoco a la lectura de los libros de cielo. Pero esta lección que viene, que la traigamos leída por 3 veces, en honor de la Trinidad. ¿Sí? Y ya vamos a traer la lección digerida, asimilada y rumiada. Y a la hora de irla leyendo la vamos a comprender más y vamos a aportar pues las luces que a mí me dio, las que te dio a ti, ¿sí? Y eso nos va a ayudar a avanzar más en este proceso, que no se estanca, ¿verdad? Pero para que no sea tan lentito, que nos vaya ayudando más. Sí. Bueno, simplemente quería comentar que, pues efectivamente, como lo hemos estado mencionando, pues es muy difícil salirse de lo que, en primer lugar, desde chicos nos han inculcado. De lo que traemos. Y bueno, simplemente en la celebración eucarística, el sacerdote incluso lo solicita, ¿no? Hagan sus peticiones. Entonces yo cuando me descubro orando, cuando estoy orando, que estoy pidiendo, que bueno, ahorita es muy, muy seguido. Nos va quedando más claro cada vez. Sí, exacto. Digo, a mí me funciona mucho decir, pues, en ese momento que me doy cuenta, decir, pues que se haga tu voluntad y no la mía, ¿no? Finalmente. Sí. Y esa oración que nos compartías, que también a mí me ha servido mucho, la del mensaje de Jesús. Sí.
repetir 3 veces, ¿no? Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti. Jesús, Sí, yo confío en ti. exacto. Y tratar bueno, al final de cuentas lo resumo nada más diciéndole, tú sabes lo que me sobra, tú sabes lo que me falta. Así es. Y en tus manos estoy. Claro. Y declararle, porque también hay que hacerle declaraciones de amor a Dios. De decirle, Jesús, yo sé que tú me creaste para vivir tu vida, porque me pusiste en la historia después de Luisa. Y yo no te quiero defraudar. Yo quiero vivir en tu divina voluntad. Yo pongo mi granito de arena de mi disposición de querer vivir en la divina voluntad y decirle, y yo quiero ese intercambio de vida y lo quiero ir agarrando acto por acto, día con día. Y te quiero consagrar todos mis actos de cada día mío hasta el último día de mi existencia en la tierra. Y esa es una declaración de amor hermosísima para Él, valiosísima para Él. Y entonces Él nos dará todo por añadidura, lo que Él vea que necesitamos para nuestra vida temporal aquí en el planeta, ¿verdad? Porque también pues es una verdad que pues necesitamos trabajar. Es la penitencia que se nos dio al hombre trabajar y a la mujer atender la familia. Es la penitencia que se nos dio por esa desobediencia, ¿verdad? Bueno, platicando con otros amigos, hermanos que están en la divina voluntad, hemos visto que una tentación de esas sutiles que tú decías, Guille, sí, es como sentir o intuir que cuando yo abrace completamente y me abandone completamente la divina voluntad, va a suceder como una fatalidad. Hay un algo de eso, como que uno siente que a la hora que uno diga, no, pues ya ahora sí que se haga lo que quieras, de lo que quieras, que va a pasar una cataclismo, me va a caer una enfermedad fatal, se van a morir todos mis seres queridos, va a caer peste sobre la todo. Todos pasamos por eso en algún momento. Bueno, no pero si ¿qué, me ha pasado, ¿qué significa sigue eso? brotando, sigue brotando. ¿Qué significa eso, Alex? ¿Qué significa eso? Que no tengo fe. Desconfianza. Si yo, en esa famosa oración del abandono de Carlitos de Foucault, ¿se acuerdan? Sí. Padre, estoy en tus manos. ¿Sí? ¿Sí te acuerdas? No, Lo que quieras. ¿Cómo va? Que no es de San Francisco. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, por lo que has de hacer de mí, te doy las gracias, etcétera, etcétera. Yo cuando iba recitando esa oración, yo me detenía, dije, ay no, porque en el momento que yo me suelte y que le dé luz verde, exacto, va a llegar la demoledora, es algo bien general, Es que le das el y esto es una consecuencia, es una consecuencia del pecado original. No se escondió a Adán, no le dio miedo a Adán, no le dio vergüenza, por sobre todo miedo. O sea, es una consecuencia. Nos da miedo abandonarnos. Yo me acuerdo que hemos platicado aquí o en tu casa de que cuando éramos niños jugábamos a aventarnos para atrás sin doblar las rodillas, ¿se acuerdan? Que nos cacharan. Y que nos cachaban. Sí. Qué fácil era jugar a eso, ¿se acuerdan? Yo me acuerdo que yo me echaba y ahora de grande, a ver, échate para atrás. No la pensamos. Que te cargue del tamaño. Pero lo haces hasta con desconfianza, ¿no? Bueno, pero la cosa es que mientras vamos perdiendo la inocencia, es decir, nos vamos haciendo grandes, nos vamos haciendo desconfiados. ¿Por qué? Porque pues la araña cree que todos tienen la misma maña, ¿no? Entonces, es consecuencia la desconfianza. Y también algo que ayuda mucho, por lo menos de lo que hemos platicado, es pues realmente creer que es lo mejor, que se haga la voluntad de Dios. Y como prepararse uno interiormente, sentimentalmente, intelectualmente, en su voluntad, en sus facultades, pues,
para decir, aunque haya momento difícil, esto es lo mejor, o sea, va a ser increíble para mí y para toda la humanidad y para Jesús y para todo el cielo y para toda la tierra, que yo desee y que viva la divina voluntad, ¿no? Porque si no, pues va a pasarles como a mí, cuando el Papa dijo, estén abiertos a las sorpresas de Dios, yo creí que era sarcasmo, ¿no? Porque está uno tan acostumbrado a decir, es que va a pasar algo horrible. Sí. O sea, sorpresas, porque dice sorpresas, o sea, y como que, por lo menos en mi conciencia personal, lo que va saliendo es que ni siquiera creo que Dios sea un Padre amoroso. Si Él me está diciendo, hijo, quiero darte mi vida divina, es porque es lo que me va a hacer feliz. Exacto. No es una serie de reglas y cosas pesadas y difíciles que yo no voy a poder nunca alcanzar. No. Él me destinó a eso. Es más, originalmente el proyecto era así. Pero pues tuvimos que pasar por la experiencia de la voluntad humana y pues está claro que lo único que estamos, viendo clarito que esto no lleva a nada bueno. No, y si nos fijamos bien abusados, vemos que realmente lo que nos trae un cataclismo y una catarata de todos los males y desgracias es la voluntad humana. Es la voluntad humana. Pero desconfiamos tanto de Dios que nos cuesta trabajo abandonarnos en Él. Creemos que si nos abandonamos nos va a dejar caer. Y los niños son como unos maestros en eso, porque el otro día platicaba con mi esposa Vanessa y sobre este tema específicamente, porque yo creo que cada familia siempre está sujeta o tentada a este tema de la provisión, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Esto, el otro, y abrirse a la voluntad. Y decía, bueno, a mí se me ocurre vernos como un niño, ¿no? Suponiendo que yo fuera un padre que medianamente amo a mi hijo, y tengo un hijo que le hace falta unos tenis nuevos y todo, pero el niño tiene tal confianza en mí, tanto amor por mí, que ni me va a decir nada, porque él sabe, él cree en el amor que yo tengo por él, y en mi capacidad de provisión de ser un buen padre. Y si ese niño no me dice nada a mí, sigue adelante, porque él cree que yo siempre le voy a dar lo que necesita. Me voy a conmover infinitamente. Me voy a sentir aún más atado a ese niño y lo voy a colmar del bien que yo sé, como padre sabio, entonces en teoría, el bien que yo sé que realmente necesita y que va a ser mejor para él, pero lo voy a desbaratar con amor, porque veo esa confianza que tiene él. De que si no me ha comprado mis zapatitos, él sabrá cuándo me llegan mis zapatitos. Es muy bonito ejemplo. Ya no es bonito cuando uno quiere imitarlo de grandote, ¿no? Pero hay que hacerlo. Sí. Pero es que ese es papá Dios. En ese sentido, lo que ahorita decías de así como quitarse la imagen del sufrimiento, ahorita que estoy leyendo los libros que son los primeros, el cuarto o el quinto, yo leo los libros de cielo con sentimientos encontrados. O sea, por un lado se me revuelve el estómago de que tanto que sufre esta pobre mujer. Sí. Y por otro lado digo, pues qué bueno que a ella ya le tocó sufrir, o sea, era la que le tocaba y que nos toca nosotros, pues, ¿no? Pero y además de repente así como que por un lado sufre y pide sufrir, y luego el confesor que sufra y así como que, ¿sí? Y luego como médico, pues a mí no, yo vivo en contra del sufrimiento, entonces también es así como cambiarte el tic y dices, toda la dimensión salvífica que sí tiene el sufrimiento, ¿no? Claro. Entonces no se trata de a toda costa quitar y evitar y borrar el dolor de la tierra, espérame, ¿sí? Es darle un sentido diferente. Pero en el sentido de lo que tú estabas diciendo, me va dando mucha luz el decir, efectivamente, ella, o sea, a través de Luisa, que además ella no escogió serlo, sino que la escoge Dios, ella lo que dice es sí, y siempre está en esa discusión toda la vida, pues a través de ella se introduce esto del reino del Evangelio. Y entonces como que nos la dejan relativamente fácil, y eso es lo que luego no la creemos, porque al menos yo tiendo a complicarme mucho la vida, y cuando algo está muy sencillo ni te la crees, ¿no? Dices, poco tan fácil, ¿no? Eso tiene algo, porque no puede ser tan fácil. No puede ser tan fácil. Pues fíjate, lo que te quería decir de lo que ibas diciendo, me recuerdo en el libro de la Pasión, cuando
cuando ya piden la crucifixión para Jesús, ¿te acuerdas? Que se oye la voz de Dios Padre, Hijo, te quiero muerto, y como un eco la voz de María Santísima, Hijo, te quiero muerto. Y se sigue oyendo así como eco todos los judíos pidiendo, crucifícale. Dice Luisa, los demonios pidiendo también la crucifixión. Y dice Luisa, y para espanto mío, yo también pedía la crucifixión, porque Luisa sabía que a través de la muerte de Jesús íbamos a recibir la vida los demás. Si tú estuvieras ahí, tú te meterías ahí otra vez a decir, no lo crucifiquen. ¿Lo harías? En un inicio sí, y pero, ahora que lo vas leyendo dices, no. Bueno, ahora ahí te va con Luisa. Sabemos que con Jesús, pues por su muerte recibimos la vida, ya lo entendimos. ¿Por qué? Porque en divina voluntad, en el primer proyecto que Dios tenía para el hombre, no existía la muerte no estaba incluida. Pero como la muerte entró por el pecado de Adán, ahora Jesús tiene que encarnarse en modo penante y llegar a la muerte. Porque si no llega a la muerte, mi muerte, ¿cómo la enlazo con la muerte de Jesús? Si Jesús no hubiera muerto. O sea, ¿cómo concilio mi muerte con Jesús? ¿Cómo tomo mi muerte vivida por Jesús para mí si Él no experimenta la muerte? Entonces la muerte fue necesarísima para que, en primer lugar, Dios abriera el cielo y no nos fuéramos al infierno y pudiéramos llegar a tener este don ahora. Bueno, no sé si me expliqué, si los enredé. Entonces con Luisa va lo mismo. Si Luisa no hubiera vivido todo lo que vivió, no tendríamos el don. Entonces por eso en un principio que vamos leyendo decimos, ay, pero ¿cómo Jesús puede hacer sufrir tanto a esta pobre? Y, o sea, a veces dices tantas gracias de que sufre. Claro. Y otras veces dices, ay, pobre, no, bueno. pero al final... Tú estás así como que me tomo algo para la gastritis o mejor voy por un chocolate para celebrar, ¿no? O sea, pero conforme vas adquiriendo el conocimiento, dices, bendita Luisa, y casi te pones ahí, tú puedes, Luisa, tú puedes, y échale, y tú puedes. ¿Por qué? Porque gracias a lo que vivió Luisa, nos consiguió el don. Ahora, Jesús, María y Luisa, pues vivieron lo más gordo y terrible de las cosas, ¿no? Y como tú dices, ahora nosotros nos la dan, pues ya facilita. ¿Ibas a decir algo? ¿No? Bueno. Porque, ahorita están diciendo todo eso y dices, pues sí, se necesitaba y crucifícalo y cosas así. Pero se me hace como muy egoísta. O sea, egoísta en el sentido de, ¿cómo voy a decirle eso a Dios? Estoy pensando en mí, claro que salvó a mucha gente y me salvó a mí dentro de toda la vida, pero es como darle más importancia a mí, a la humanidad, que a Dios mismo. Entonces... Bueno, es que no te la das tú, exacto. Él te la da. Sí, Él me la da, sí lo entiendo, pero me parece como pensar más en mí, en el humano, que en Dios mismo. En el beneficio, es como, sí, en pensar en mi beneficio. Pero es que mira, cuando a lo mejor no quedó muy clarito ahorita el por qué la muerte de Jesús. No, sí, para salvarnos. Sí, para podernos dar, acuérdate lo que Jesús dijo, yo me encarné para poder restituirles el don que se interrumpió con Adán, para eso me encarné, pero para poderles restituir el don tenía que redimirlos primero, es decir, rehacerles todos sus actos primero. Entonces, como en el proyecto primero no se contemplaba la muerte no existe en la vida divina, ¿sí?
y a nosotros ya nos había llegado la condena, por decirlo así, la sentencia de morir todos por el pecado de Adán. Jesús tenía que morir, porque si no muere, no resucita, y si no resucita, o sea, todos habríamos muerto, ¿sí? Eso ya fue una sentencia universal, que todos muriéramos. Y como Jesús nos rehizo nuestros actos, nuestra vida, para que fuéramos tomando de Él nuestros actos divinizados por Él, si Él no muere, ¿de dónde tomo mi muerte divinizada por Él? ¿Sí se entiende? Él tenía que morir para divinizar mi muerte y que yo pudiera tomar mi muerte de María Guillermina, divinizada por Jesús, para enseguida tener derecho a tomar mi resurrección divinizada por Él, en su resurrección de Él. Entonces, por eso es una bendición para toda la familia humana que Jesús haya muerto, que haya incluido la muerte y la resurrección en lo que nos iba a comunicar. En su vida humana. En su vida humana, exactamente, para podernos dar ese intercambio de vida completo. Porque el don de la divina voluntad que tú estás recibiendo, Adriana, es tu vida en el intercambio de vidas rehecha por Jesús, incluyendo tu muerte divinizada por Jesús y tu resurrección. Todo eso tiene el don que te están dando a ti. O sea, está completísimo. Tu vida, muerte y resurrección ya en don para que lo tomes en ese intercambio de vidas. Entonces, parece cruel, pues sí, fuimos muy crueles al matar esa vida divina en nosotros, que parece que nada más fue Adán, pero pues todos somos pecadores. Fuimos muy crueles con Jesús, pero Jesús fue muy magnánimo, Él lo dice, con nosotros. Si Él no muere, todos, por muy buenos que después fuéramos, nos iríamos derechito al infierno, porque no tendríamos de dónde tomar mi muerte divinizada y mi resurrección divinizada. Todos nos hubiéramos ido al infierno. Entonces yo pienso que con este conocimiento, si nos vamos al pasado, cuando están ahí gritando delante de Pilatos, crucifícale, crucifícale, pues todos diríamos lo mismo, al unísono todos, sí, crucifícale, por favor. También gracias a su sacrificio, gracias a la redención de Él, viene también ya la santificación, por medio de la cual la Santísima Trinidad va a tener la correspondencia de su amor. Entonces también Él de alguna manera deseó esa cruz, la deseó con todas sus ansias, para poder llegar a este momento que estamos llegando de la santificación, en donde la humanidad está empezando a darle ya la correspondencia que originalmente merecía la Trinidad. Entonces, pues también, por decirlo de una forma humana, también le convenía a Dios. Así es. Exacto. Sí, Sí, y por lo... las cosas que tenemos en el chip, lo que tenemos muy grabados es que cuando hablamos de muerte, en lo que pensamos es, ya no vamos a estar aquí en la tierra, ya, es la muerte del cuerpo. Pero si realmente le damos el sentido no la muerte del cuerpo, porque Jesús no, la muerte de Jesús no fue únicamente para que, de hecho fue con la resurrección vencer a la muerte, pero estamos hablando no de estas manos y esta exactamente, sino del alma. Entonces es muy difícil, porque lo traemos ya en el chip, ¿no? De ay, me voy a morir, ya no voy a estar más aquí, ya no voy a poder andar para arriba. No se trata del cuerpo, es el alma. Y además el cuerpo va a ser recuperado,
porque somos personas integrales, somos 3 en uno, como la Trinidad, somos cuerpo, alma y espíritu, y el alma, para que esté completa, necesita tener, bueno, el alma es espiritual, pero necesita al cuerpo. Lo que Dios ha unido, no lo separará el hombre. O sea, será momentáneo, temporal el que estemos sin el cuerpo, pero al final tendremos que vivir, repetir la vida de Jesús. Él se tardó 36 horas en volver a tomar su cuerpo. En nosotros, lo que sea, no importa, pero viviremos lo mismo que Jesús, recuperaremos el cuerpo glorificado. Y además también otra cosa que te cae el 20, o que a mí me ha caído, es que el sufrimiento corporal, al que le tenemos mucho miedo, pero es muy medible, es así comparado con el sufrimiento del alma. Sí. Y me cayó el 20 cuando hablaba de que en uno de los giros Luisa iba al purgatorio y veía el enorme sufrimiento de las almas, porque las almas ya sin el cuerpo sufrían enormemente. ¿Por qué? Porque ya tenían plena conciencia de Dios sin poder tenerlo el todavía. Desahogo. Y entonces es un sufrimiento pero enorme, y ese es parte del purgatorio, que dice, el purgatorio es eso, o sea, no es de que te estás quemando ni que te pican, no, es esa ausencia de Dios sabiendo que de veras existe, y que, o sea, viéndolo ahí y que no lo puedes tener. Y comparado con el sufrimiento del cuerpo, pues el sufrimiento del cuerpo es nada. Nada. Pues como vivía Luisa, ¿no? Yo me imagino, como cuando de repente ella decía, por favor ven y no te veo, y pasaban unas horas. Y ella desesperada, y ya no vas a venir. Yo me imagino que a lo mejor ese era el... Sí, la privación, ¿no? La privación divina. Sí. La privación divina. Y Jesús le dice a Luisa que esa privación también él la sufre. Dice que Jesús sufre penas de purgatorio. A mí en un principio no me cuadraba, dije, ¿cómo que penas de purgatorio? Pues sí, porque purgatorio no tiene que ver nada con el pecado, ¿sí? Es una purificación de todo lo que no se reparó en vida, ¿sí? Pero lo que tú dices, eso es el purgatorio, la separación, el haberse visto, porque cuando morimos lo vemos, y luego irte a separar un buen rato. Esa pena de privación divina, de separación, la sufre también Jesús. Él le dice a Luisa, dice, no nada más el alma que está en el purgatorio sufre, yo también ya la tuve aquí y estoy separado de ella. Es un misterio, un misterio. Pero bendito Dios que nos concede penetrar sus misterios y que nos da el tiempo suficiente para conocer y vivir esto, ¿verdad? Así que bueno, pues nos invita Jesús a leer la lección 12 3 veces antes del próximo miércoles, ¿sí? Y sin dejar de leer los libros de cielo. Acuérdense que ese es el alimento de todos los días, ¿sí? Bueno, y decimos una Ave María, como siempre, con la intención de sellar todo lo que pues aquí Dios nos comparte, y que no se nos escape nada, y le confesamos a Jesús que creemos en Él para que nos conceda esos 3 gozos que nos mencionó ahorita, tan necesarios para poder desapegarnos, abandonarnos y poder pues penetrar más en esa vida divina.